Hola, ¿qué tal muchachos? Soy su tutor de quinto de secundaria, soy parte de la Liga STEAM y mi nombre es Carlos Daniel Álvarez Poma. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y el tema es los problemas fundamentales de la geometría analítica. Vamos a hacer una gráfica de una ecuación y también de un lugar geométrico, ¿sí? Para el día de hoy lo que necesito que tengas muy bien en cuenta es recordar lo que hicimos. Y fue un sistema de coordenadas lineal, un sistema coordenado en el plano, la distancia entre dos puntos que teníamos para cada lado, la distancia y la división de un segmento dado una razón y también la pendiente de una recta, ¿correcto? Para el día de hoy lo que necesito que tengas muy presente son que vamos a avanzar los antecedentes históricos de la geometría analítica y además, ¿qué es la geometría analítica? ¿Cuáles son los dos problemas fundamentales de la geometría analítica? Detallaremos también el primer problema fundamental, cómo se maneja la geometría analítica y los criterios para graficar las ecuaciones, ¿sí? Vamos a necesitar el día de hoy unos materiales, el cual es un lápiz, un cuaderno, unas hojas y unas reglas. Te doy un tiempo súper corto para que vayas con ellos y si ya lo tienes, fantástico para empezar. Entonces, comencemos. El punto del día de hoy que vamos a tocar primero son los antecedentes históricos de la geometría analítica. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Quiénes son los fundadores de la geometría analítica? ¿Cuáles son los padres de la geometría analítica? En este caso es Pierre de Fermat y René Descartes. Son los padres de la geometría analítica. Y te voy a explicar algo de historia. En esta parte, si vamos a los años súper antiguos y nos vamos a refugiar en el año 17, cuando Pierre Fermat y René Descartes definieron la idea primordial, la idea boom que tenían en ese caso, era la invención de una modernización del álgebra. Y todo esto lo iban a hacer con la notación algebraica, la de François Viatet, ¿correcto? Entonces, si hicieron todo esto, ¿cómo lo iban a aplicar? Todo esto se aplicó en las bases de la antigua Grecia, especialmente a los trabajadores de Apolonio y Euclides, que eran conmutuamente en esos instantes los gobernadores, quienes tuvieron las grandes influencias en el área de matemáticas. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendas para la historia. Pero ahora vamos a la definición de qué es geometría analítica. La geometría analítica es una rama de las matemáticas, una rama fundamental de las matemáticas, que analiza todos los detalles que van engromenándose tanto en sus datos, las figuras geométricas que vayan a tener en cada momento o en cada punto que lo vayamos a ver, tanto para su volumen, para la intersección de los puntos, las distancias y entre más. Las aplicaciones que podemos tener, todo esto lo vamos a ver en todo lo que nos rodea y como podrás imaginarte, en esta geometría analítica se aplica tanto en la naturaleza, en la tecnología, en las construcciones y en los diseños de las formas que podamos ver. Y mira, si vimos todo esto, entonces, ¿cuáles son los problemas fundamentales de la geometría analítica? Y los problemas fundamentales de la geometría analítica son dos. El primero, del cual vamos a hablar hoy más, es que, dado un lugar geométrico de un sistema de coordenadas, tendremos que obtener su ecuación. Y el segundo problema es que si tenemos un sistema de coordenadas, tenemos que determinar el lugar geométrico o la gráfica donde se encuentre. Todos los puntos de esta geometría que vamos a encontrar tiene que ser en una ecuación, ¿correcto? Entonces, vamos al primer problema. De todo esto, lo que vamos a analizar son los problemas inversos. Los problemas inversos, como vemos, desde un punto inicial a un punto final. Estos problemas generalmente se dan cuando están relacionados en un problema. Lo que quiero decirte es que toda la geometría analítica se encuentra en dos puntos intervalos, de los cuales hay algunas partes donde no podemos analizarlo directamente.
con el pensamiento lógico. Si no tenemos que aplicar una fórmula matemática, tenemos que hacer una serie de pasos de análisis, pero todo en la geometría. Y todo esto, hablando todo esto y todo lo que tenemos en cuenta, te hago una pregunta interesante. Si la geometría analítica se usa en el sistema de coordenadas, como lo vimos anteriormente, ¿crees que se usa? Si me respondiste que no, pues te equivocaste. Es verdadero, sí utilizamos, sí se usa en el sistema de coordenadas la geometría analítica. Y todo esto lo vamos a ver con el primer problema fundamental de la geometría analítica. Nos vamos a suponer que tenemos una ecuación de variables x y y, ¿correcto? Y lo vamos a poner en una función de la cual va a estar igualada a 0. En todo esto, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Si vemos que tenemos esta ecuación y la igualamos a 0, vamos a ver que son pares ordenados, pares de valores ordenados, tanto para el eje X, para el eje Y, todo igualado a 0. Y entonces, ¿cómo lo aplicamos esto directamente? Y lo vamos a tener en una tabla de valores y para cada punto. Quiero que entiendas que hay un punto infinito de pares ordenados y también de los valores que pueden tener, que pueden satisfacer todas estas ecuaciones que puedas tener en cada ejercicio. Cada uno de los valores que sean se van a tener en cuenta como coordenadas X y Y. Desde un punto que quieras tomar, todo dentro de un plano. Como podrás ver, aquí estamos dando unos valores a X y a Y. Y para cada valor que tenga una ecuación, se va a ir graficando. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora vamos a ir con un ejemplo explicando todo esto. Y para este ejemplo vamos a tener el valor de que y va a ser igual a x al cubo menos 8x al cuadrado más 15x. Si tomamos valores iniciales para x, vas a ver cómo va a cambiar directamente la ecuación y la respuesta dependiendo a la ecuación a qué letra esté. En este caso está dependiente a y la ecuación. Y si ponemos a x un valor inicial que es 0, vamos a ver que x elevado al cubo va a ser 0 elevado al cubo, menos 8 por 0 elevado al cuadrado, más 15 por 0. ¿Sí? Entonces, la respuesta que nos da, ya que puedes ver la ecuación, está multiplicado todo por 0. Y si está multiplicado todo por 0, es 0. Y igual a 0. ¿Listo? Pero si vamos a x es igual a 1, si le tomamos el valor de 1, va a ser 1 elevado al cubo, menos 8 por 1 elevado al cuadrado más 15 por 1. Todo esto lo vamos a aplicar y lo vamos a resolver. Lo que nos va a dar que va a ser y igual a 8. Tomando los valores iniciales para cada punto va a ir cambiando la ecuación. Y eso es lo que quiero que vayas entendiendo para que cada punto que vayas tomando se vaya intersectando con otro. Y entonces, si tomamos en cuenta estas propiedades que te decía, lo vamos a hacer en base a una definición. Y la definición de las coordenadas de un plano es que satisfagan toda una ecuación, del cual a un punto en el cual pertenezcan. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si esta ecuación está en la gráfica y está con unas coordenadas y satisfacen todos los puntos, entonces es una ecuación directamente proporcional a la gráfica que quieres hacer, como en este caso te lo estoy haciendo un punto así de referencia. Ten mucha, pero mucha atención, que no se debe crear toda una ecuación para tener directamente una función de los pares ordenados igual a 0, sino tiene que ser necesariamente una gráfica, ¿sí? Tiene que estar directamente una gráfica. Entonces, si tomamos una ecuación en este caso y les damos también unos coeficientes, como podrás ver que a es igual a 1, b es igual a 1 y c igual a 3, aplicamos directamente la fórmula. Y la fórmula para encontrar los valores respectos iniciales o secundarios. Ten en cuenta que en esta parte que hacemos de la respuesta para cada solución positiva o negativa, las coordenadas reales siempre se van empleando, siempre se van a ir empleando, pero no tienen gráfica porque no tienen solución. Si no tienen solución en ningún punto, entonces no hacemos la gráfica. ¿Correcto? Una pregunta importante. Si tengo una ecuación como la que vimos antes, ¿puedes realizar la gráfica?
si la respuesta que me dijiste es que si encontramos tal vez en un plano y no se puede graficar, pues no, te equivocaste. Sí se puede graficar si los pares ordenados satisfacen la ecuación. Como te puse la regla, que tal vez la función de pares ordenados son iguales, algunos aspectos o en algunas ocasiones no son graficables, pero sí se puede. Veamos los criterios que se deben tomar en una ecuación. Para graficarlas, todos estos dentro del primer problema fundamental, en el cual el primer criterio que vamos a tomar es la intersección con los ejes, la simetría, la extensión de la curva, cómo se va a dirigir y las asíntotas. Veamos el primer punto, el primer criterio, que es la intersección de los ejes. La intersección de los ejes se va a tomar en un plano, como en este caso tenemos las abscisas y las ordenadas, y en un punto que se encuentran, que es en el origen 0,0, su par ordenado 0,0. También veamos en unos cuadrantes, como lo hablamos antes, para el cuadrante 1, el cuadrante 2, 3 y 4, el punto de la intersección de los ejes va a ser el 0,0. ¿Por qué? Porque se están encontrando en ese punto, en este de acá, ¿correcto? Teniendo en cuenta todo esto, vamos a aplicar un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos 2x menos y menos 3, todo igualado a 0? Lo que tenemos que hacer es que y tenga un valor de 0 y la ecuación va a ser en esta. 2x menos 3 igual a 0, porque y está tomando el valor de 0, y ¿qué es lo que estamos encontrando? Es x, valor inicial. X igual a 3 medios. Entonces la curva donde se va a intersectar el eje x va a ser 3 medios. Y eso es lo que te quiero mostrar en la gráfica. De esta ecuación, el punto donde intersecta el eje x es 3 medios. Solo para el eje x. Pero ¿qué tal si vamos con todo esto y lo vamos hacia hacer x igual a 0 y lo intersectamos en el eje y? Con la misma fórmula hacemos que x sea igual a 0 y la ecuación va a resultar que y menos 3 sea igual a 0, lo cual si lo despejamos nos da y igual a menos 3. Y ese es el punto donde se encuentra el eje y, la intersección de esta ecuación. Como podrás ver, antes se encontraba en el punto superior en el eje x, pero ahora estamos haciendo para el eje y, que igual es a menos 3, con el valor que estamos tomando inicialmente, que x sea 0. Listo, esto está muy sencillo. Vamos a ver algo más de la simetría. Y en el concepto de la simetría lo vas a escuchar bastante. Y quiero que entiendas que para la simetría, si tenemos tanto una recta o tal vez una curva, todo tiene que ser simétrico para que sea una simetría completa. ¿Y qué es lo que quiero decirte con todo esto? Que deben tener el mismo tamaño y la misma forma, tanto en el aspecto de cómo se desplaza y cómo se distribuye. Teniendo esto, te lo voy a explicar en unos ejemplos súper facilitos. Y están acá, como la simetría que podamos ver, partiendo desde un eje, el inicial, acá, hasta el final, el eje y el eje x. ¿Ves que esto es simétrico? Están con el mismo volumen, el mismo tamaño y la misma proporción. Es simétrico. Pero, ¿cuándo no es simétrico? Cuando se presenta de esta forma. No tiene el mismo volumen, no tiene el mismo aspecto, tampoco tiene el mismo tamaño ni la forma que debería ser simétricamente. Y esto pasa también en la circunferencia y en los planos para hacer las rectas. Como te puedo mostrar en ese plano que tenemos al fondo, el eje de la simetría donde el punto se encuentra, vas a ver que se van a distribuir todo exponencialmente, disparadas hacia arriba, pero todo simétricamente. Esa es la parte simétrica, ¿correcto? Entonces, para todo esto, vas a ver que hay tres tipos de simetría, tanto para el eje X, el eje y la simetría respecto al origen. Veamos en el eje X, la simetría respecto al eje X. Si la graficamos y hacemos directamente que sea en el eje X horizontal, vamos a ver que es simétrico. Todo esto si X y Y tiene el punto de la gráfica y X menos Y disparada hacia abajo es también un punto en la gráfica. Lo que quiero decirte que graficando esta ecuación nos va a dar esta y las dos se van a desplegar simétricamente para el eje X. Para el eje Y,
Para el eje Y va a ir respectivamente lo mismo y vamos a utilizar esa ecuación para graficarla, la cual es que quiero que tomes en cuenta que si tomamos el eje Y en un punto X, Y es un punto en la gráfica y se conecta con el menos X y Y, también es otro punto en la gráfica, entonces se va a ir simétricamente, como te lo puedo mostrar en la gráfica. Ya teniendo X y Y, vamos al punto respecto al origen. ¿Y el origen qué es este punto? El 0. 0,0 es el origen. Si tenemos un punto en la simetría en este aspecto del respecto de X, que es X, Y, un punto en la gráfica, y de Y, que sea menos X y menos Y, para que se distribuya al otro extremo, es también un punto en la gráfica. Utilizando esta ecuación te lo demuestro cómo se va distribuyendo, pero respecto al origen que es este punto. Tenlo pero muy bien en cuenta eso. Entonces, viendo todo esto, una pregunta interesante para ti. ¿Qué tipo de simetría tiene una gráfica si X, Y es un punto en la gráfica y X menos Y también es un punto en la gráfica? Vimos todos estos aspectos para X, para Y y para el origen. Pero a ver, piénsala. Quiero que analices un poco esto y me digas una respuesta concreta. Si lo pensaste y analizaste todo el punto, si es de X y de Y, vas a ver que tomamos el primer aspecto, que la gráfica se vuelve simétrica al eje X. ¿Por qué? Porque está partiendo desde ese punto, como te lo estaba mostrando anteriormente, X y en el punto de la gráfica X menos Y. ¿Correcto? Eso es lo que quiero que entiendas. Muy bien. Vamos al criterio 3, la extensión de la curva. La extensión de la curva es la determinación que se tiene dependiendo los intervalos y las variaciones que vayan teniendo en cada aspecto. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que si X y Y van a tener unos valores reales. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es útil? ¿Para qué nos sirve? Esto nos va a servir bastante cuando hagamos la localización de la curva en un plano, ¿sí? Y si una curva se va a encontrar cerrada o se va a extender indefinidamente, o sea, en un punto donde llegue a no terminar. Y esto lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿correcto? Para los intervalos que tenemos en este aspecto, los valores de X y Y van a ser reales y los vamos a determinar en una ecuación. X lo vamos a poner en términos de Y lo vamos a poner en términos de X, ¿sí? Vamos a hacer esta ecuación. Y esta ecuación es súper sencilla. Si dijimos que vamos a poner en términos del otro, lo cambiamos, ¿cierto? Pero primero despejamos uno, en este caso Y para este lado y X para el otro lado. Distribuyendo, haciendo la operación para cada lado, vemos cómo hallamos la respuesta para Y, que va a ser más y menos, aplicando, por supuesto, aquí la fórmula general para encontrar los puntos. Más menos 3 medios sobre la raíz de 4 menos X al cuadrado. Entonces, si tenemos en cuenta estos, los cambios de variable que hicimos, las extensiones para X van a ser los puntos menos 2 y 2. Esto lo analizas, sácale una fotografía o un apunte rápido para que veas cómo estamos llegando a esta conclusión. Muy bien, ahora avancemos y veamos otro ejemplo. Antes de ver ese ejemplo, quiero que entiendas la gráfica y la gráfica de esto, del menos 2 y 2, cómo se lanza en este plano. En el plano vamos a recorrer dos unidades para cada lado y va a pertenecer directamente cerrado en toda esta ecuación. Toda la ecuación que hicimos va a manejar estos intervalos de puntos que se manejen entre los puntos de menos 2 y 2, y esta es su gráfica. Ahora sí vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo que te quiero mostrar es similar, pero lo vamos a hacer esta para Y, ¿correcto? Hacemos también la operación de esta parte de 9x al cuadrado igual a 36 menos 4y al cuadrado,
despejamos x, en este caso x al cuadrado, para poder hallar el valor de y. Claro está, por los valores que vamos a hacer en los cambios de variable. X, por tanto, nos va a dar que es más o menos 2/3. 2/3 de la raíz de 9 menos y al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Las extensiones que van a tener y va a ser menos 3 y 3. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay menos 3 para un lado, más 3 al otro lado de y y de x, y se va a hacer la gráfica directamente en ese círculo, como podrás ver en este gráfico, como lo estamos haciendo para las extensiones de y, donde se van a ir disparadas, ¿correcto? Y qué números van a tener para que se pueda manejar dentro de ese intervalo. Veamos el último punto, que son las asíntotas. Las asíntotas, has debido ver o has debido escuchar el amor imposible que tienen entre las rectas. La palabra asíntota proviene del griego asymptotos, que significa sin encontrarse. Jamás se van a poder encontrar las asíntotas respecto a las rectas, o sea, todas las rectas que podamos hacer acercándonos a una función, y esta función va a ser indefinida. Se va a hacer indefinida, pero en ningún punto se van a lograr chocar. Como podrás ver allá, te estoy mostrando una gráfica y los puntos de las asíntotas jamás, pero jamás se encuentran, ¿correcto? Es el amor imposible que tienen entre las rectas. Pero hay tipos para estas asíntotas, y quiero que las veas muy pero muy bien. Cómo va para el eje vertical, el horizontal y también para la oblicua. Para el eje vertical tenemos que se van a disparar hacia cada lado, exponencialmente hacia arriba y hacia abajo. Para la forma horizontal, para los costados. Y para la oblicua va a ir directamente como una línea inclinada en la cual van a tocar los puntos de referencia según a la recta, pero jamás chocándose, ¿correcto? Jamás se van a chocar. Por tanto, si ya vimos todo esto, quiero que tomes en cuenta que las asíntotas también son aquellas funciones en las cuales podemos encontrar una indeterminación, de las cuales van a ser k sobre 0, que los puntos jamás se van a encontrar, o que los valores en el campo van a ser números reales, siempre números reales, ¿sí? Fantástico. Viendo todo esto, vamos a hacer un ejemplo, y un ejemplo súper práctico. Nos piden que encontremos las asíntotas de la gráfica de una ecuación. Entonces, x por y menos 1 igual a 0, lo que tenemos que hacer es despejar y todo lo vamos a hacer en función de x. Teniendo el ejemplo, lo despejamos, es lo que queremos encontrar. Lo hacemos por la parte real para un lado y la parte de las ecuaciones para el otro. Lo que queremos encontrar es y, entonces, despejando, pasando miembro a miembro a cada lado, y vamos a ver que es 1 sobre x menos 1. Y entonces, si ya tenemos todo esto, podemos ponerle los valores iniciales y hacemos que los factores lineales tengan un valor, que es que las ecuaciones de x sean igual a 1, despejando todo esto, ¿no? Entonces, si hacemos que x sea igual a 1, va a ser una ecuación para cada punto. ¿Y cómo lo vamos a hacer todo esto? Con cada punto que vayamos encontrando se vaya graficando. Entonces, si hacemos que la función de x se vaya en función de y, ahora inversamente a lo que hicimos y encontramos x en este caso, hacemos que los factores que son 0 en ese lado sea una operación o un factor lineal, y igual a 0. Y igual a 0, lo que va a decir que las asíntotas se van a disparar directamente con y igual a 0 de puntos en extremos iniciales y finales, ¿correcto? Ahí te dejo la gráfica para que puedas ver cómo se está disparando tanto para el eje X y para el eje Y. Ya que vimos todo esto, lo único que nos queda son unos ejercicios para practicar. Y esto es para ti. Sácale un apunte súper rapidísimo o una fotografía, si es mucho mejor. Te voy a dar como 15 segundos para que puedas tomarlos.
Muy bien, entonces lo que te pido es que encuentres las asíntotas de esa ecuación. Y quiero que también encuentres su gráfica, ¿correcto? La gráfica, sus asíntotas y para el último también, respecto de x, de y la primera es la formulación de toda la ecuación en general. Y listo. Tomando en cuenta todo lo que vimos, quiero que vayas repasando cada punto que vimos. En sí de encontrar un punto, sustituirlo, ver la ecuación, cómo se va en cada uno de los criterios de la simetría de cada punto de encuentro, de distancia, de inicio y de final. ¿Sí? Espero que te haya gustado bastante la clase. Cuídate muchísimo, por favor. Quédate en casa, no salgas. Cuídate y cuídanos a todos nosotros. Que todo el mundo somos una familia. Espero que te vaya muy bien y hasta la próxima. Adiós.